Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy nos disponemos para formarnos en nuestra fe católica y que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestras vidas, ilumine nuestras mentes, para que todo lo que aprendamos durante esta sesión lo llevemos al corazón y lo podamos compartir con nuestros hermanos, sobre todo aquellos que aún no te conocen. Aquellos que todavía no viven esta experiencia de amor contigo, Señor, te pedimos que te dignes bendecirnos a cada uno de nosotros para poder llevar tu palabra a los más necesitados. Te lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues el día de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre el culto eucarístico. Recuerden que nuestro curso habla sobre la formación integral para el ministro extraordinario, donde vemos abusos en la Eucaristía, en la distribución, en la administración del culto eucarístico, y hoy hablaremos propiamente de la liturgia, cómo se celebra este culto eucarístico. Además, hablaremos en referencia hacia los libros litúrgicos y concluiremos con la última parte, que es la experiencia con la proclamación de la palabra de Dios, que ustedes ya tendrán que hacer esto vida, hacerlo práctica. Entonces, para ir dando iluminación a nuestro curso del día de hoy, vamos a hablar sobre los abusos en la Eucaristía. En nuestra Iglesia Católica, hermanos, tenemos tantos abusos precisamente porque pues no conocemos la liturgia, no hay esta formación. Y la consecuencia de todos estos abusos en la Eucaristía nos llevan a la excomunión. Entonces quiero comenzar hablando sobre este caso. ¿Qué es la excomunión? Bueno, la excomunión es esta expulsión, ya sea permanente o temporal, de una persona de una confesión religiosa. En nuestro caso, los católicos son excomulgados no directamente por el Papa, sino desde el momento que realizamos una acción en contra de nuestra Iglesia Católica. En ese momento quedamos excomulgados. Y ahorita veremos algunos casos de excomunión, qué es lo que sucede cuando las personas no vivimos la Eucaristía de manera correcta. Durante el periodo de la excomunión, la persona sigue formando parte de la comunidad, pero debe cumplir una sentencia. De ahí el nombre de la misma, de latín, excommunicatio. En los casos más severos, pierde la facultad de concurrir al culto normalmente, es decir, ya no puede asistir a la Eucaristía, y de tomar parte en las ceremonias religiosas. Las diversas iglesias cristianas cuentan con normas para la excomunión o el trato con los excomulgados. Ahorita veremos entonces qué es lo correcto al momento de recibir la comunión. Es decir, quién puede y quién no puede recibir la comunión. Recuerdan que en nuestra sesión pasada hablábamos de esta visita a los enfermos y que ustedes van a acudir a los más necesitados, a los enfermos. Y en esta experiencia de visitar al enfermo, pues no sabemos realmente quién puede y quién no puede comulgar. Sin embargo, nosotros también no podemos negar el sacramento, sino que las personas se excomulgan al momento de actuar en contra de la iglesia y ellos mismos beben y comen su propia condenación. Ahorita lo veremos desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, qué origen tiene la excomunión en la vida del cristiano. La palabra excomunión significa poner a un individuo o a un grupo específico fuera de la comunión. En algunas denominaciones, la excomunión incluye la condena espiritual del miembro. Estamos hablando que la excomunión es la condena, hermanos, condena de nuestra propia vida. La excomunión puede implicar el destierro, el rechazo y la vergüenza, según el grupo, la ofensa que causó la excomunión o las reglas o normas de la comunidad religiosa. El acto grave a menudo se revoca en respuesta a un arrepentimiento manifiesto. Solamente si la persona se arrepiente y pide perdón
hace este proceso de pedir perdón de manera privada y de manera pública, según el acto que haya cometido, la persona va a volver a ser parte de la iglesia, mientras no. Algunos casos que puedo exponer que ustedes conocen a través de redes sociales, un caso muy sonado que se hizo muy viral fue el caso del padre Adam Cotas, no sé si lo llegaron a escuchar, pero este sacerdote comenzó haciendo videos en YouTube, en Facebook, terminó haciéndose viral en TikTok y se hacía viral precisamente por sus comentarios en sus homilías que hacían referencia a la vida cotidiana de la sociedad. Sin embargo, pues este sacerdote hacía algunos comentarios en contra de la iglesia. Dentro de sus ejemplos, dentro de sus formas de explicar el evangelio, pues él hacía referencia en contra del papa, de los obispos, del mismo clero y en contra de las normas de la iglesia. Entonces, él empezó a hacer una iglesia a su manera, porque él decía, ¿dónde dice el catecismo, dónde dice la Biblia que hay que tener padrinos para los sacramentos? Pues no es que lo diga directamente la Biblia, pero nosotros los católicos creemos no solo en la Sagrada Escritura, sino en la Sagrada Tradición y en el magisterio de la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica está conformada por la vida del clero, obispos, diáconos, sacerdotes, por la Sagrada Escritura, que es el origen de nuestra fe, donde nosotros cimentamos nuestros dogmas de fe, y también la Sagrada Tradición, donde entra el catecismo de la Iglesia Católica, el derecho canónico, y estos documentos que van formalizando la vida del cristiano en la vida de la Iglesia Católica. Entonces esta parte es la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio de la Iglesia, que es quienes administran nuestra iglesia, tomando en cuenta que Jesús eligió a 12 discípulos y a ellos les encargó el reino de Dios aquí en la tierra. Y la Iglesia Católica no existía, se fue formando después de Jesús, las primeras comunidades cristianas. Y es así como hoy conocemos todos los documentos, el catecismo, la Biblia, el derecho canónico, entre otros, ¿sí? Entonces es importante que veamos estos casos, como el padre del sacerdote Adam Cotas, que pues precisamente es un caso de excomunión. No es que directamente venga el papa y le diga, ¿sabes qué? Estás excomulgado, sino que ya no es un sacerdote católico, ya él ya no pertenece a la Iglesia Católica y sigue apareciendo en TikTok. Si ustedes lo buscan, sigue haciendo transmisiones, sigue haciendo videos, pero confundiendo a la gente, porque ahora él ya tiene su parroquia, me parece que en Las Vegas, y sigue promocionando bautismos, 15 años, matrimonios, pero en su parroquia, a su manera, y es de él. Y ese es un caso de excomunión. Ahora, en mi caso, por ejemplo, Daniel Católico TV, que es un canal de YouTube de difusión católica, yo siempre les he comentado en los cursos, esta información que se les proporciona es información de mucho valor, pero que nunca tiene la expectativa de superar la formación de sus parroquias. Recuerden que el único que tiene el derecho del envío y de formarlos como ministros extraordinarios es su párroco. Sea como sea, el párroco es su autoridad y a él le deben la obediencia. Aquí venimos a aprender lo que es correcto, lo que nos dicen los documentos de la Iglesia Católica, la formación de nuestra fe, pero al final se sigue respetando lo que es nuestra autoridad en cada comunidad. La diferencia fuera que yo los induciera a que pues ya no obedezcan a sus párrocos, o ya no le hagan caso, o váyanse de su parroquia a otro lugar. No, siempre la invitación ha sido de actuar con humildad, con caridad, tratar de buscar el diálogo con el párroco, con los hermanos ministros, para que se forme la comunidad, ¿sí? Siempre invitándolos a este diálogo y a esta comunión en nuestra Iglesia Católica. Entonces, cuando ustedes actúan bien desde su parroquia, están actuando bien en toda la Iglesia Católica. Si ustedes actúan y obran mal en su parroquia, en ese momento están excomulgados de toda la Iglesia. Entonces es importante entender que cuando nosotros abusamos del culto eucarístico, cometemos alguno de estos abusos que ahorita vamos a ver, ocasionamos la excomunión y nosotros mismos somos conscientes y nosotros vamos a recibir la condena de este acto que estamos realizando.
Entonces, esto es la excomunión, hermanos. Nadie va a venir directamente a decirnos, sino al momento de actuar, quedamos condenados, quedamos excomulgados. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver uno de los documentos más importantes en nuestra Iglesia Católica, que es el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico es un libro que trae todas las leyes de la Iglesia, ¿sí? Para poder darle esta norma para que se cumpla y se haga al pie de la letra. Algunas ocasiones no va a ser así, pero vamos a tener esta referencia, ¿sí? ¿Qué dice el derecho canónico sobre la comunión, hermanos? Número 1. Los fieles están obligados a observar siempre la comunión con la iglesia, incluso en su modo de obrar. Es decir, si el sacerdote pone la misa a las 7 de la mañana, pues tengo que ir a la misa a las 7 de la mañana. Hay un caso que me tocó con una señora que conozco que era del coro y dejó de ir al coro porque el sacerdote que llegó pues llegó a cambiar los horarios de las misas y antes la misa de ellos en su comunidad era a las 9 de la mañana. Pues el sacerdote, para hacer la ruta más práctica, empezar de la última capilla y venir en caminito hacia la parroquia, pues cambió la misa de esa comunidad a la más lejana, y a la más lejana le dio a las 9 y luego a la otra se la dio a las 11. Solo hizo este cambio. Y los encargados del coro dijeron, pues ya no vamos a ir a misa, porque el padre pues vino y cambió la misa, cambió el horario. Y este no es un modo de actuar correcto, porque al final recuerden que la autoridad es el sacerdote, él tendrá sus razones, y nosotros tenemos que obrar en comunidad. Si yo me alejo y si yo digo, pues ya no quiero ir, o porque pues yo tenía ese horario, y al final es un acto de orgullo, decir, no, pues aquí yo siempre he tenido la misa a las 9, ¿no? O las personas que dicen, no, es que yo siempre he sido el lector de la primera lectura, y a mí no me cambian, a mí siempre déjenme la primera lectura. Y cuando le dices, te toca el salmo, no, pues yo, el salmo no. Estas actitudes no van en torno a la comunidad, por eso dice el canon. Siempre la comunión con la iglesia, incluso en su modo de obrar. Tienen que obrar en comunidad. Número 2, que cumplan con gran diligencia los deberes que tienen, tanto respecto a la iglesia universal, como en relación con la iglesia particular a la que pertenecen, según las prescripciones del derecho. Por ejemplo, un ejemplo de esto con la iglesia universal es que estamos en el año del perdón y nos están invitando, desde el Papa nos está invitando a cruzar la puerta del perdón, según en cada parroquia. ¿Y qué decimos? Ay, no, yo no creo en eso, yo no voy a cruzar la puerta del perdón, yo no voy a ir a la peregrinación, a mí ni me interesa. Yo soy ministro de la comunión, yo nada más voy a la misa del domingo. Ese acto de iglesia universal, si yo no lo vivo, pues entonces estoy excomulgándome porque no quiero ser parte de esta comunidad. Y otro ejemplo en una iglesia particular es que el sacerdote va a decir, pues el próximo domingo hay renovación para ministros. Es ya una iglesia particular en tu comunidad y dices, bueno, no, yo no quiero ir porque no puedo, ese día trabajo. Entonces mejor yo el próximo domingo voy a misa y yo quiero que el padre me imponga ahí el envío a mí personalmente. No, no se puede. En tu iglesia particular, el sacerdote te está invitando a participar de la comunidad. Entonces, tenemos que obedecer tanto a la iglesia universal como a la iglesia particular, que es nuestra parroquia, según las prescripciones del derecho. Ahora, continuando con estas normativas del Código de Derecho Canónico, ¿qué dice sobre la comunión en la mano? ¿Quién puede y quién no puede recibir la comunión en la mano? Bueno, no está permitido a los fieles tomar por sí mismos el pan consagrado ni el cáliz sagrado. Imagínense, por eso hay mucha crítica con los ministros extraordinarios. Porque ya hay una regla, ya hay una ley que dice que cualquier laico, cualquier fiel, no puede tomar a Jesús con las manos, ni el pan consagrado, ni el cáliz sagrado, ni mucho menos pasarlo de mano en mano entre ellos. Los fieles comulgan estando de rodillas o de pie, según lo haya determinado la conferencia de obispos.
En cada comunidad, la manera correcta de recibir a Cristo es de rodillas o de pie, según lo mande el sacerdote. Pero nadie lo puede recibir en la mano, ni mucho menos tomar el cuerpo de Cristo, quitarle un pedacito y dárselo a un bebé o a un animalito. Eso es un sacrilegio. Quitarle lo sagrado a lo que es sagrado. Y en ese momento, si nosotros, el padre Arturo Cornejo comenta en una de sus homilías que una ocasión le dio la comunión a una señora y la señora pues dejó la comunión un poco afuera y le quitó un pedazo a la comunión y se la dio a su bebé. Eso no se puede hacer. No le podemos dar el pedazo de comunión al bebé porque no tiene conciencia de lo que está recibiendo. Y mientras la persona que recibe a Cristo no es consciente de lo que recibe, entonces es un sacrilegio. Estamos tirando el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el derecho canónico para el servicio de la comunión? En el número 920 dice que tras ser iniciado en la Santísima Eucaristía, todo fiel está obligado a recibir la Sagrada Comunión. Todos. Y esto está instituido, hermanos, cuando el sacerdote dice: tomen y coman todos de él, todos, porque esto es mi cuerpo. Y después dice: tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre. Todos. Entonces, todos podemos recibir la Sagrada Comunión al menos una vez al año. Ahora, este precepto debe cumplirse durante el tiempo de Pascua, a menos que se cumpla por causa justa en otro momento del año. Es decir, que debemos comulgar por lo menos una vez al año y en tiempo de Pascua, en el tiempo de la alegría. Pero bueno, ustedes como fieles cristianos, pues comulgan todos los domingos, ¿verdad? Pero esta instrucción va para los enfermos, ancianos, que no están familiarizados con el culto eucarístico. Ahora, ¿qué dice también el derecho canónico sobre la Eucaristía? Tienen obligación y derecho a llevar la Santísima Eucaristía a los enfermos como viático. Ahorita veremos qué es el viático. El viático es la misma comunión, pero que se les lleva a los enfermos que ya están a punto de morir, que ya están agonizando. Y sobre todo, pues cuando se les lleva la unción de los enfermos. Este viático solo es administrado por el párroco o los vicarios parroquiales. Los vicarios, ¿quiénes son? Igual son sacerdotes que colaboran con el párroco, pero ellos no dirigen la administración de la parroquia. El que dirige es el párroco, es uno, y a lo mejor puede tener un vicario, 2 o 3, y ellos colaboran a las indicaciones del párroco, ¿sí? Pero el que dirige es el párroco. Bueno, los vicarios siguen siendo sacerdotes, parte de las parroquias. Los capellanes, que son aquellos que tienen solo una capilla, una comunidad religiosa, en donde van a celebrar todos los días la misa. O el superior de la comunidad en los institutos religiosos o sociedades de vida apostólica clericales. Es decir, cualquier sacerdote puede llevar el viático a los enfermos. Nosotros no. El ministro extraordinario no puede llevar el viático porque en el viático se les da ya la unción de los enfermos. Ustedes no administran la unción. Es el párroco, el sacerdote, quien administra este sacramento. Entonces, dentro de estas normas encontramos estas partes que nos cuestionamos dentro de la liturgia. ¿Pueden los católicos arrodillarse para recibir la comunión? ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, por tanto, dice la Redemptoris Sacramentum en el número 91, no es lícito negar la Sagrada Comunión a ningún fiel cristiano por el solo hecho, por ejemplo, de que quiera recibir la Eucaristía de rodillas o de pie, ¿sí? Por ejemplo, si algún laico quiere llegar y consumir el cuerpo de Cristo de rodillas, no se le niega, de pie tampoco. Incluso la persona que pasa y sabemos que está en unión libre, que no tiene su sacramento, que no está bautizado y quiere pasar a comulgar, y le decimos el cuerpo de Cristo y ni siquiera nos contesta, pues le tenemos que dar la comunión. No queda en nosotros la condena, sino la condena queda en la persona que comulga. Ya lo veremos a continuación.
La Sagrada Escritura nos va a decir lo siguiente. Si tienen las Sagradas Escrituras a la mano, los invito a que busquen la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículos del 17 al 34. Vamos a ir analizando este texto que está un poquito largo, pero aquí está el fundamento, hermanos, de todos los abusos que existen en la Eucaristía. Y recuerden que las cartas paulinas son escritas por San Pablo en el Nuevo Testamento. La carta a los Corintios la escribe San Pablo. San Pablo no está en Corinto, sino dirige esta carta a los Corintios para decirles lo que están viviendo. Y quiero que ustedes vean en esta parte de este texto sagrado cómo San Pablo nos sigue hablando a nosotros en la actualidad. Veamos qué dice el texto. Versículo 17. Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. No nos puede alabar por las reuniones. ¿En qué momento nos reunimos? Cuando celebramos la Eucaristía. Porque son más para mal que para bien. A ver, ¿a qué se refiere San Pablo? Vamos a ver a continuación. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes y en parte lo creo. ¿Qué pasa? Están divididos las catequistas con los ministros con el coro con la liturgia y no se entienden. ¿Qué pasa en el grupo de liturgia? Yo quiero leer la primera lectura, no, a mí me toca el salmo, no, y empezamos a ver divisiones. Ya lo veíamos en la primera clase como las divisiones de la iglesia empiezan desde dentro, no empiezan afuera con los protestantes. Nosotros dentro de la iglesia tenemos estas divisiones. Y por eso San Pablo dirá, se notan divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. Versículo 19. Incluso tendrá que haber partidos para que así se vea con claridad con quién se puede contar. Cuando se refiere a partidos, se refiere a grupos. Tendrá que haber grupitos para que así se vea con claridad quién realmente está ahí apoyando. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es a comer la cena del Señor. ¿Y cuál es la cena del Señor? La Eucaristía. Pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. San Pablo se está refiriendo precisamente a que cuando nosotros estamos en un servicio específico, nos enfocamos a lo nuestro y no nos interesa lo del otro. Y a mí me da tanta tristeza ver esto en las parroquias. Una ocasión me tocó ver esta división entre el ministro extraordinario y el sacristán. Son totalmente una división. Cuando el ministro se acercó una ocasión a decirle al sacristán que le prestara un copón y un corporal porque iba a llevar el cuerpo de Cristo, el sacristán trató al ministro como desconocido, diciéndole, ¿y tú quién eres? A mí no me ha avisado el padre, y entonces, mientras no me avisa el padre, yo no te puedo dar ningún tipo de objeto litúrgico. Y es increíble que como iglesia ni siquiera tengamos esta comunicación. El sacristán muchas veces es una persona a la cual le pagan por trabajar ahí, o el encargado, ¿sí? Y eso es muy triste, porque las personas que están en nuestra iglesia tienen que ser personas que hagan comunidad, ¿sí? Esto sobre todo pasa en parroquias, en los pueblos, donde todavía se vive la tradición de los fiscales. No sé si ustedes tengan fiscales en sus parroquias, pero luego hay mucha división con los fiscales, porque los fiscales, que son una tradición y una costumbre de cada pueblo, de cada lugar, son los encargados de administrar los bienes de la parroquia, ni siquiera el sacerdote. Entonces imagínense, llega un ministro extraordinario y le va a pedir un copón, ¿sí? Le va a pedir las llaves del sagrario al fiscal, y el fiscal te dice, no me ha avisado el padre, no me ha dicho nada. Le hablas y le hablas al padre y no contesta. Tú ya tienes la orden de que tienes que llevar el Santísimo a tal comunidad, y nada más el fiscal no. Y a veces eso no se entiende porque no es comunidad. Sobre todo los fiscales, que son personas del pueblo,
muchas veces son personas que ni están allegadas a la iglesia, ¿sí? El fiscal luego ni está formado en la fe, no tiene ni idea de qué es el sagrario, ni de qué es el santísimo. En mi parroquia, fíjense, muchas veces pasa ese problema con los fiscales, porque van más de 2 ocasiones que los mismos fiscales corren al sacerdote de la parroquia, porque los fiscales quieren que se haga todo a su voluntad, ¿sí? No, es que el padrecito no quiere hacernos misa, y es que el padre no puede, y quiere la misa a las 12 del día, en el campo, el día de San Isidro Labrador, y como no puede, no, pues este padrecito no nos tiene contento, pues vámonos. Van, lo acusan y queremos cambio de otro padre. Y entonces los fiscales imponen cuando ni siquiera están formados en la fe. Y tenemos que empezar por ahí. Dialogar con el padre, decirle, padre, es que, mire, hay que hablar con los fiscales. Los fiscales son un problema en la parroquia y no se trata de echarle la culpa o señalar, sino también los tenemos que formar en la virtud del evangelio. Porque ellos luego nada más actúan como por trabajo o por compromiso, ¿no? Que les toca servir y ahí están. Y luego los fiscales son los primeros que andan haciendo fechorías en la parroquia. Ahí mismo en la parroquia andan tomando, andan escuchando música, andan haciendo cada cosa que no va. Y el problema es que hacen división dentro de las mismas parroquias. Y por eso es que dice San Pablo, pues cada quien empieza a comer su propia comida y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Sí? Mientras el ministro está ahí esperando el cuerpo de Cristo que le dé las llaves del sagrario, los fiscales están ahí emborrachándose. Los fiscales ni les interesa los bienes de la iglesia, ¿no? Y el problema sobre todo es comunidades donde hay fiscales. Donde no hay fiscales, pues normalmente uno se dirige directamente con el padre o el encargado de la capilla y no hay tanto problema. Pero esto es una realidad de la cual ahorita vamos a comentar al final de este episodio. ¿No tienen sus casas para comer y beber? Dice San Pablo. ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? Pues en esto no. En esto no los apruebo en nada. Y los regaña San Pablo, los exhorta a la comunidad de Corinto, pero es algo muy familiarizado con lo que vivimos hoy. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo. Jesús lo aclara, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Ahorita en la segunda clase, en la segunda hora, hablaremos precisamente de la proclamación. ¿Qué significa proclamar? Pues proclamar, hermanos, es no solamente leer un texto, sino hacer vida lo que estoy leyendo. Por eso los lectores, el curso que tendremos la próxima semana será sobre la proclamación, al cual los invito a que tengan el interés aquellos que quieran participar. El curso de la proclamación es precisamente entender que yo voy a hacer vida la historia de Jesús, la historia de Dios, y yo no puedo ser cualquier persona. Tengo que estar bien en mis facultades, en mi conciencia, en mis obras, en mi testimonio. Una persona que vive en unión libre, que no se ha casado a los ojos de Dios, ¿creen que sea digna de pasar a leer? No, porque no estamos leyendo cualquier cuento, estamos leyendo algo sagrado. Y como se los he comentado en los anteriores cursos, ¿cuánto nosotros le exigimos al sacerdote? A ver, ¿cuántos de nosotros exigimos a un sacerdote santo? Todos, ¿verdad? Porque cuando el sacerdote pasa al altar, lo que va a realizar no es cualquier cosa. No va a dar una clase, no va a dar una exposición. El sacerdote va a llegar al altar a convertir el pan y el vino
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo le exigimos esta santidad al sacerdote? Imagínense cuánto también se le tiene que exigir a un lector que lea y proclame la palabra de Dios. Es decir, que cuando leas, estés proclamando tu propia vida, la vida de Jesús. Y tengas que transmitir con testimonio, con la palabra de Dios en la mano, que Jesús es verdad y que con mi testimonio lo estoy comprobando. Entonces, por eso dice San Pablo, cuando ustedes comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Entonces, ¿qué significa proclamar? Están haciendo vida la muerte del Señor hasta que venga. Aunque Jesús no está presente, cuando ustedes comen este pan, lo hacen vida. Hacen vida, la vida del Señor, hasta que Él venga. Ustedes siguen siendo manifestación de Jesús. Por eso, cuando comes el cuerpo de Cristo en gracia, vas a seguir proclamando con tu testimonio, con tu vida, la muerte del Señor hasta que venga. Y dice San Pablo, versículo 27, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, es decir, los que no pueden recibir el cuerpo de Cristo y aún así lo comen, van a pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia. Por eso dice cada uno, pues, porque el sacerdote ni ustedes como ministros pueden saber realmente lo que tiene cada persona en su corazón. No sabemos sus pecados, no sabemos su situación sacramental, si tienen sus sacramentos, no sabemos todo eso. Por eso dice San Pablo, cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Las personas tienen que examinar esto. Y concluye el texto de San Pablo y el punto que me interesa más es el versículo 29. Versículo 29, pónganle mucha atención porque acá se refiere qué pasa con las personas que rompen con todas las reglas de la Eucaristía, que cometen abusos en contra de Jesucristo, que cometen sacrilegio. Versículo 29 dice San Pablo, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Actos de esto, de no reconocer el cuerpo, es personas, y vamos a empezar con los ministros. Ministros que dudan de la presencia de Jesús en el pan eucarístico cuando predican en la hora santa. Si tú predicas en la hora santa y de momento dudas, es que quién sabe si realmente Jesús esté ahí en este pedazo de pan. Sacrilegio. Porque no estamos reconociendo a Jesús en el cuerpo, en la Eucaristía. Y nosotros, mientras dudemos, somos partícipes de nuestra propia condenación. Una persona que se saca la comunión de su boca y se la da a un animalito, nada más porque sí, no está reconociendo en ese pedazo de pan el cuerpo de Cristo, entonces comete sacrilegio y por lo tanto está participando de su propia condenación. Por eso es muy importante que ante esta actitud nosotros nunca vamos a negar. Ustedes hacen bien en dar la comunión. Esa es su función, ese es su servicio. Pero no nos corresponde a nosotros apropiarnos de las consecuencias de los pecados de las demás personas. Y continúa San Pablo, versículo 30. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos, débiles, y algunos han muerto. Dice el padre Arturo en una de sus homilías del año pasado, hay quienes nos preguntamos cuando estamos enfermos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Dice el padre Arturo, pues acuérdate que hiciste, acuérdate que has hecho, y acá viene la razón por la cual luego estamos enfermos, débiles, y por qué la gente luego se muere. Porque cometemos nuestra propia condenación aquí en la tierra y no nos damos cuenta. Se nos hace muy fácil. Pero dice San Pablo, por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles
y algunos han muerto. Y acá quiero dar una explicación todavía más extensa, hermanos. Pareciera que hoy la comunión es algo superficial, algo normal. Pues tenemos que ir a misa, tenemos que ir a la hora santa, pero no. El pan sagrado, hermanos, es lo más sagrado que tenemos en la vida de la iglesia. Todo gira en torno a Jesús Eucaristía. Y por eso es importante que no nos dividamos. Que no dividamos a la iglesia. Yo lo he mencionado muchas veces. Hay ministros, y hay que tener mucho cuidado, que tienen una doble intención cuando llegan a la iglesia. No quieren estar en su casa, ya no quieren estar con su pareja, quieren estar solamente en la iglesia, porque pues en la casa solo pelean con su pareja o ni está, y pues queremos estar en la iglesia, pero en realidad no nos interesa la formación, simplemente queremos empezar a satisfacer nuestras necesidades, nuestros egos, y eso no es. Y por eso también, cuando nosotros tenemos nuestro corazón dividido, el Señor nos dirá, por eso varios de ustedes están enfermos, débiles, y algunos hasta han muerto, porque su corazón está dividido. Y sigue San Pablo diciendo, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La invitación, hermanos, es que ustedes se examinen. Y no vamos a poder tener poder en los otros. Ustedes van a dar la comunión, a pesar de que la otra persona no tenga que recibirlo. Ustedes no tienen que negar el sacramento. Ustedes lo van a dar. Ya la otra persona estará recibiendo su propia condenación. Dice versículo 32, pero si el Señor nos juzga, nos corrige, para que no seamos condenados con este mundo. En resumen, hermanos, cuando se reúnan para la cena, es decir, para la Eucaristía, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, pero no se reúnan para ponerse en mala situación. Lo demás ya lo dispondré cuando vaya. San Pablo es muy claro que todos debemos acompañarnos, todos debemos comer juntos del pan eucarístico y debemos de reunirnos no para ponernos en una mala situación, sino para aprender, para dialogar, para crecer. Y muchas veces las reuniones son para lo malo. Pues hay que tener cuidado, sobre todo cuando estamos en este camino. Hasta aquí concluimos con la parte de la cita bíblica. Ahorita vamos a comenzar con la parte de la liturgia para continuar con la parte de la proclamación. Quisiera yo saber si alguien de ustedes tiene algún comentario al respecto, con quién y quién no puede distribuir la comunión, y si a ustedes también les ha pasado alguna de estas experiencias que los pone en duda, que los pone en juego de dar o no dar la comunión, decir, Daniel, ¿puedo dar la comunión o no en este caso? Bueno, algo que voy a mencionar por último, en la visita a los enfermos, los que no pueden comulgar son aquellos que no han recibido el bautismo, personas que vivieron en unión libre, y a pesar de que enviudaron, no pueden recibir la comunión al menos que el sacerdote lo autorice, tomando en cuenta el caso. Y número 2, ¿quién no puede recibir la comunión en caso de estar en estado de enfermedad, en caso de postración? Una persona que ya está inválida y que su cuerpo ya no digiere los alimentos. Una persona que ya no puede tragar, si esa es la palabra, es decir, pasar el alimento, no se le debe de dar la comunión, solo se le da la comunión espiritual. Se le puede visitar a ese enfermo, se le hace una oración, se puede platicar con él, si es que él escucha todavía, se le puede leer el evangelio, leer la palabra de Dios, pero si la persona ya no puede pasar los alimentos por cualquier razón de su enfermedad, no se le da la comunión. ¿Por qué? Porque ya no es consciente su cuerpo de lo que va a pasar. ¿Qué es lo que pasa en esta consecuencia? Que lo puede escupir, ¿sí? Que lo puede tirar. Y al tirar ese pedacito, la partícula del cuerpo de Cristo, se está cometiendo un sacrilegio. Recuerden que todo cuerpo de Cristo que se tira, lo estamos exponiendo a que cualquier otra persona lo pueda tomar, o cualquier animalito que esté por ahí, un gatito, un perrito, se lo coma, y eso es un sacrilegio.
Por eso las personas que ya no pueden comer el cuerpo de Cristo, ya no se les da. Solo se les lleva la comunión espiritual. Se puede platicar y hacerles oración. Ok, adelante hermano Juan Carlos. Gracias, Daniel. Me regreso un poquito a lo que es cómo dar la comunión. Y fíjate que yo he visto en varias iglesias, y ahorita me sorprendió porque es por derecho canónico, que tienen que recibir la comunión en la boca, ya sea parados o de rodillas. Sin embargo, yo he visto en varias iglesias que el sacerdote les da la comunión en la mano. Tengo entendido que la comunión en la mano fue, bueno, pues nada más fue temporal, y eso fue por un caso de seguridad sanitaria cuando fue la pandemia. Sin embargo, yo he visto eso. En mi parroquia, lo que nos dice el sacerdote es que por ningún motivo nosotros podemos dar la comunión en la mano. Y así lo hemos seguido. Pero aquí me surge la duda, porque entonces, ¿qué pasa con esos sacerdotes que siguen dando la comunión en la mano? Y eso, por ejemplo, lo he visto en la catedral de aquí de México, que el sacerdote no lo da en la mano, pero tienen personas que le ayudan. No sé si sean ministros o sea el sacristán o el acólito, pero que dan la comunión en la mano. Entonces sí hay una controversia ahí, porque no se sigue, no está homogenizada pues la instrucción de parte de la iglesia con todos los sacerdotes y obispos. Muy bien, en ese caso, recuerden que la autoridad eclesiástica pues siempre es el sacerdote y a veces se cometen estos abusos precisamente desde ellos. La comunión no se debe dar en la mano, a excepción que tuvimos el caso de la pandemia, pero incluso aunque fuera de la pandemia, antes de la pandemia, hubo ocasiones donde había sacerdotes que se daba la comunión en la mano. Sí la pueden dar en la mano, siempre y cuando el sacerdote es el que tenga como responsabilidad que la persona a la que se le da la comunión en la mano se la consuma frente al sacerdote. Es decir, la regla es que se les da en la mano y frente al sacerdote se tienen que comulgar. No se va el sacerdote o no se va la persona hasta que comulga frente al sacerdote, porque él es el responsable. Si se comete algún tipo de sacrilegio, el que tendrá que pagar esa condena es el sacerdote. Por eso el Evangelio dirá, al que poco se le da, poco se le exigirá, y al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Cuánto más a nuestros sacerdotes se les exige esta parte, porque ellos administran lo sagrado, ¿sí? Lamentablemente a veces hay muchos abusos, hay muchos ejemplos de sacerdotes que cometen abusos con la Eucaristía. Pero sí es importante que sepan ustedes que no pueden tocar el cuerpo de Cristo, por eso son ministros extraordinarios y nosotros pues lo tocamos en el momento de la exposición, ¿sí? Normalmente los sagrarios en sus parroquias ya tienen que tener una forma, ¿sí? Que es el cuerpo de Cristo con la base de la custodia. Adentro de la custodia lleva la base donde se va a poner la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Normalmente en el sagrario ya se tiene esta basecita que en forma de luna, ¿sí? La cual ya nosotros desde que llegamos al sagrario lo abrimos, tomamos esa forma del cuerpo de Cristo y lo llevamos tal cual, o sea, ni siquiera tenemos contacto con el cuerpo de Cristo. La única ocasión en donde tienen contacto ustedes es en el momento de la distribución, en el momento dentro y fuera de la misa, ¿sí? Pero ustedes tampoco fraccionan el pan. La fracción del pan es propia del sacerdote, ¿sí? La fracción es la fracción que Jesús hizo, ¿sí? Pero nosotros no tocamos todo el tiempo a Jesús, solamente el sacerdote. Por eso es que el ministro es criticado, porque según las leyes del derecho canónico es que nadie puede tocar a Jesús, solamente lo podemos recibir en la boca, ¿sí? O en el momento de la exposición, pues lo podemos ver y lo podemos tocar, pero con la custodia, ¿sí? Si se dan cuenta, las personas luego tocan a Jesús en la custodia, pero nunca directamente, ¿sí? Pero es importante que le demos valor a lo sagrado en el sentido de que sepamos lo que se nos está dando a administrar, que es dar el cuerpo de Cristo. Entonces tengan mucho cuidado, sepan que ustedes son dichosos de tocar el cuerpo de Cristo en la distribución de la comunión, dentro y fuera de la misa. Nadie más puede tocar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y la forma correcta de recibir el cuerpo de Cristo en misa es de rodillas, pero por cuestión de tiempo y practicidad,
pues actualmente todo mundo la da de pie, porque imagínense si todos se tuvieran que ir arrodillando, se pierde mucho tiempo y se extiende la misa unos minutos más. Y entonces tomando en cuenta eso, pues mejor todos de pie. Pero se puede recibir de rodillas, sí se puede recibir de rodillas. ¿De acuerdo? ¿Quién más tiene comentario? Hermana Susana, no, hermana Luz primero y luego hermana Susana. Adelante. Al respecto de que nos está diciendo de no dar la comunión en la mano, ayer sí estábamos mirando allá en Roma lo de Santo Carlos Acutis. Yo observé que todos los sacerdotes estaban dando la comunión en la mano, todos, y ahí nadie daba en la boca, y yo me quedé, sorprendida, porque en una ceremonia tan grande, digo yo, que es el mundo entero el que está observando eso, y inclusive yo me dije, ¿cómo es posible? Porque a las monjitas estaban recibiendo y la agarraban y se hacían a un lado allá. No sé por qué eso tenía que pasar así. Uno. Y otra cosa es de que en mi comunidad había una hermana, yo soy la coordinadora de una comunidad, había una hermana que ella no estaba casada. Ella vivía en un libre ya con hijos grandes, casados y todo, pero entonces yo me había ausentado, había salido del país, y cuando yo regresé, las hermanas de la comunidad me dijeron de que lo que la hermana fulana de tal estaba haciendo no era correcto, porque ella estaba comulgando y que ella estaba en unión libre. Entonces la llamé un día, aparte, platiqué con ella, y ella seguía comulgando. Le volví a decir, porque me volvían a decir, insistían en decirme, pero ¿qué pasó, hermano? Ella se retiró y se fue a la iglesia evangélica, porque se le volvió a llamar la atención a sola. Las 3 veces que se la hice hasta que al final ella se retiró y se fue para una secta, y se retiró. Solamente eso quería hacer ver de que eso ayer yo me quedé muy sorprendida con eso de que los sacerdotes estaban dando la hostia en la mano. Sí, muy bien, entiendo. Seguramente al ser una celebración tan tan grande y sobre todo pues en Roma, quiero que observen en pantalla la imagen que tenemos del Papa Francisco, cómo está dando la comunión. Hasta en el Santo Padre, ¿sí?, esta forma de dar la comunión no es la correcta, ¿sí? Pero no podemos juzgar a los ojos de Dios lo que es correcto, no, porque esto no está en ningún documento litúrgico cómo dar la comunión, la manera de dar la comunión. Pero un sacerdote que precisamente estudió liturgia y es doctor en liturgia, nos explicó que la forma correcta para dar la comunión, después de la práctica, después de su experiencia, no es la forma que estamos viendo en pantalla, que es así, sino de la manera, así como tomamos el cuerpo de Cristo, entregarla así, para que nuestro dedo de acá haga el tope como defensa en el labio de la persona. Normalmente se da la comunión en la mano porque es antihigiénico dar la comunión así como la estamos viendo en pantalla. ¿Qué es lo que hace esa forma de dar la comunión? Que al dar la comunión, los dedos tanto del sacerdote o del ministro que está dando la comunión, al momento de colocarla en la lengua o en la boca, tocan el labio o incluso a veces hasta la lengua. No sé si les ha pasado a ustedes. Cuando se llega a dar la comunión, a veces
al darla en esa forma, como lo estamos viendo en pantalla, llegamos a tocar nuestros dedos con el labio de la persona o incluso la lengua. O sea, sí, o sea, a mí me llegó a tocar cuando daba yo la comunión, cuando era seminarista, se llegaba a veces a tocar la lengua o el labio de la persona. Imagínense, damos la comunión a más de 50 personas, ¿cuántas partículas llevamos en nuestros dedos? ¿Sí? Por eso en la pandemia se procuró dar la comunión en la mano, porque el sacerdote ni siquiera tocaba la mano, sino la deposita en la mano, la deja caer en la mano, ¿sí? Sin haber ningún tipo de contacto con la otra persona. Lo que se procura en dar la comunión en la mano es no haber contacto, y entonces la otra persona ahora sí con sus manos toma el cuerpo de Cristo y lo consume, ¿sí? Por eso es que se da la comunión en la mano, por cuestión de higiene y sobre todo por el tema de la manipulación del cuerpo de Cristo. Es interesante cómo esto no depende de nosotros, sino de la autoridad eclesiástica, tendrán sus razones, pero es bueno saber lo que es correcto. ¿Por qué el derecho canónico dice que no es correcto dar el cuerpo de Cristo en la mano? Porque el fiel puede hacer mal uso del cuerpo de Cristo, es decir, cometiendo el sacrilegio. Y al cometer el sacrilegio, pues estamos condenando al cristiano, a la persona. Entonces lo más ideal es que demos la comunión de manera correcta, ¿sí? Y con respecto a esta parte de la distribución de la comunión, pues siempre es bueno que transmitamos lo que es correcto, ¿sí? Entendamos por qué la comunión no se debe recibir en la mano, ¿sí? No se debe de recibir por cuestión de que esto puede incitar a los fieles a cometer algún tipo de sacrilegio. Es mejor directo en la boca y punto. Y yo nada más quería comentar con respecto a precisamente que se ha estado tocando el punto de la autoridad de nuestro párroco. En mi parroquia existe un grupito que yo creo que como en todas las comunidades, que igual le llamamos el Escuadrón de la Muerte, pero ha tomado el atrio de la iglesia como su centro de reunión. Nos hemos cansado ya muchísimo de, pues, si así lo quieren llamar, de correrlos, de decirles que es, porque nos hacen cada cosa aquí hasta sus necesidades biológicas, ¿no? Y necesidades biológicas de todo tipo, ¿no? Entonces, pues prácticamente nosotros que vamos diario, pues los conocemos y como que allí sí le doy la razón al padre, bueno, al sacerdote, porque en una ocasión una ministra, yo les dije, miren, yo quiero compartirles, hermanas, que un tío mío está viniendo y se forma a comulgar, pero él no puede comulgar porque yo, o sea, si yo viví con él, yo sé que él no hizo la primera comunión, sé que no se ha confesado, sé que no, o sea, además de que toma mucho y todo esto, ¿no? Entonces, yo les pido que él no le den la comunión. Entonces, se lo comenté al sacerdote, le digo, mire padre, él se formó conmigo y yo le dije, tío, no puedes comulgar, tú no puedes comulgar. No me dijo por qué, no, ningún problema, se retiró. Entonces yo se lo comenté al padre y me dijo, estuvo bien. O sea, si tú sabes, estuvo bien. Si no te dijo nada, estuvo bien. Pero una hermanita ministra dijo, no, yo no puedo hacer eso porque la comunión no se le niega a nadie. Y bueno, nos quedamos en eso. Pero cuando estos muchachos que les digo que son adictos, alcohólicos y bueno, de todo, que casi habitan ya en el atrio de la iglesia, de repente se meten y se forman. Entonces el sacerdote nos dijo, es que ahí debe de caber la prudencia en ustedes, si ya lo conocen, ¿cómo le van a dar la comunión a estos muchachos? Saben cómo están actuando, saben lo que son, entonces no les deben de dar, no tienen ni siquiera por qué preguntar. Y ahí es entonces en donde yo digo que como ministros y yo como personas o ciudadanas, si así lo quieren tomar,
también cabe en nosotros la prudencia o el tomar o decidirse por un criterio de si dárselo o no a una persona como ellos, ¿no? Entonces, y como esa hemos tenido varias situaciones con una hermanita también ministra que se forma en donde ella le está distribuyendo la comunión, un primo que está casado por la iglesia, pero dejó a su esposa y se juntó con su concuña. Y entonces los dos alegan que están casados por la iglesia. O sea, se defienden en eso y dicen, sí, están casados por la iglesia, pero con otra persona. Y viven pues con los concuños, ¿no? Entonces ella, sintiendo esa seguridad de que pues no está permitido que ellos comulguen, les dice que no pueden comulgar. Y el primo de ella le dice a la pareja, no discutas, vámonos. Pero otro día llegan con el padre y le arman un escándalo. Entonces, pero él muy, ahora sí que inteligentemente, porque ya le comentó a esta hermanita lo que había pasado, le dijo, bueno, a ver, si tú ya sabes cuál es tu situación, ¿por qué te formas a comulgar? Te conocen, saben lo que eres, saben cómo vives, entonces, y sabes tú perfectamente que no puedes comulgar. Entonces, palabras más, palabras menos, ya desarmó al señor ¿no? Entonces, digo, no sé hasta qué grado está bien que tomemos nosotros esos criterios, que lo hagamos. Sí, la palabra lo dice, pues cada quien se come su condenación, pero no se da también allí, bueno, en mi punto de vista, un poco de egoísmo, el saber o el dejar que se estén condenando a algunas personas. No sé qué me puedan decir al respecto.